¿Es Shanks el pirata más libre? Desde que se reveló su origen hasta ahora, cuando en su brazo apareció una marca exclusiva de la Orden Divina, el destino de este emperador, hoy el más fuerte, es visible. Se desliza hacia conspiraciones y tragedias. El hijo del destino debe resolverlo. Veamos qué se esconde detrás de este cálculo que abarca cientos o miles. Cuando la arrogancia de Im se extendió desde los océanos hasta el inframundo, cualquiera podía sentir la gravedad de la situación. Antes de partir, Helding pidió a Gertz que se quedara abajo para cuidar al señor Shan, a lo cual este no tuvo inconveniente. Rodstenson, Golbaku y los demás ya habían subido al ascensor. Ya estaban listos para partir, considerando que la herida de Jabba era potencialmente mortal. Chopper también se ofreció a quedarse y cuidarlo para evitar accidentes. Luffy aceptó alegremente, pero el anciano, preocupado, le advirtió: «Oye, chico del sombrero de paja, no olvides el haki del rey. Esos tipos no son inmortales». Aquí, el narrador deja suspenso y omite la parte de la enseñanza, sin explicar ninguna técnica. Sin embargo, al escuchar esto, Luffy hizo una promesa solemne. «Gracias, déjamelo a mí. Estoy seguro de que rescataré a Clown y los demás». Tras escuchar la lección de Jabba, Loki sintió que todo tenía sentido. Ahora comprendía su poder mucho mejor y por fin entendía detalles de combate. «He tenido experiencias similares y puedo derrotar a la guardia de los caballeros divinos. Rápido, quita las cadenas y llévame». Helding pensaba que este tipo decía tonterías. En realidad, no quería liberar a Loki tras su renacimiento. Pero entonces, Jabba, al borde de la muerte, se incorporó y dijo: «Aquí hay más de una persona con haki del rey. Si dices que este cocinero no es fuerte, ¿hablas de mí?». No pudo evitar contener la respiración al ver que la recompensa de Sanji en Wano fue superada por la de Zoro en el video. Ahora que puede dejar a ambos atrás, aunque le pidas que use Tekai, tampoco podría contenerse. Lástima que Jabba no prestó atención al comentario del cocinero. Para los reyes de la cocina, parece que el espadachín ya ha fusionado bien el haki del rey con su cuerpo. En su momento, Kaido también dijo que Zoro parecía tener haki del rey, pero Zoro lo negó. Y justo entonces, Luffy fue noqueado por Kaido y no escuchó la conversación entre los dos. Ahora que Jabba lo menciona, Zoro sigue confundido. Luffy se queda sin palabras. ¿No ves que has mostrado tu haki todo este tiempo? Y aún no lo sabes, pero Jabba está más desconcertado que Luffy. No esperaba que tras avanzar tanto, Zoro aún no se conociera. Recuerda que Buggy sabe que solo con conciencia y voluntad se fortalece el poder del corazón. ¿Y tú crees que podrás soportar la responsabilidad de respaldar a un capitán de los 4 emperadores? Esta es la transmisión de la determinación entre 2 generaciones de las alas del rey. Al mismo tiempo, Mihawk dijo que uno debe conocerse, conocer el mundo, y mediante la batalla, fortalecer la determinación de ser rey. Tras la guía de Jin Jabba, Zoro se revitalizó. Lo seguro es que después de estas enseñanzas, su poder explotará de nuevo. El cocinero, impaciente, preguntó: ¿y yo qué? Pero antes de que Jabba respondiera, fue interrumpido por la charla entre Hardy y Roger. Esto posibilita el nacimiento del rey de los cocineros. En ese momento, Loki opinó que Hardy necesitaba ayuda de forasteros para salvar Elbaf, lo que era vergonzoso. «Estoy aquí». Hardy, molesto, se levantó y respondió: «¿Llevarte? ¿No será que ayudarás al gobierno?». No importaba cómo Loki se defendiera, el hecho de que mató a su padre seguía siendo una espina en Elbaf, y esa desconfianza era difícil de quitar. Mientras tanto, la impaciencia de Stansen y los demás, que esperaban lejos, ya los apuraba a partir pronto. Después de todo, las víctimas seguían aumentando. En un momento crucial, Luffy llamó a Loki y le hizo una propuesta que dejó a todos boquiabiertos. «Loki, únete a mi tripulación para liberarlo, ¿no?». Hardy y los de Elbaf se quedaron atónitos y hasta Zoro y Sanji estuvieron de acuerdo. Sin embargo, a Zoro le preocupaba que Loki fuera demasiado grande, mientras que el cocinero pensaba que este tipo comía más que Luffy. ¿Cómo iban a sobrevivir? ¿Qué te parece? Elbaf no te necesita mucho, pero a mí me pareces interesante. Mi consejo de unirte a los 4 emperadores fue ignorado, lo cual fue doloroso. Como era de esperarse, Loki no quiso estar por debajo de nadie y rechazó unirse al grupo. Hardy notó que Luffy actuaba por instinto y confiaba en Loki, el chico del sombrero de paja, y solo dijo que quería ver cómo peleaba Loki. Tras tanto hablar, Herdebagu y los demás apuraron a Haredi, así que llegó a Luffy y se prepararon para partir. Su actitud era firme. «Loki es un condenado a muerte de Elbaf, aunque seas tú, chico del sombrero de paja. Solo puedo decir que lo siento». Luffy no insistió más. Entonces Jabba intervino y también sugirió liberar a Loki. Al oírlo, la ira reprimida de Haredi estalló. Lo recordaba todo. Hace 14 años, Loki mató a 113 soldados gigantes, dejó a Aruru gravemente herida al borde de la muerte y asesinó a su padre. ¿Cómo perdonar a alguien que cometió crímenes tan atroces y manchó la historia para siempre? Así piensa la mayoría en el BAF, y Hardy cree que sus compañeros también. Pero Jabba también tenía algo que decir. No fue tan simple ese año. Él y Shanks sintieron en el castillo una presencia de haki extremadamente poderosa, y después ambos fueron al castillo, pero ya era tarde para saber la verdad. Luffy notó que este asunto tenía que ver con la nostalgia. Sorprendido, Hajrudin decidió quedarse
enfrentarse. Pidió a Stansen y los demás que subieran primero y que Luffy estuviera atado. Zoro se adelantó. Zoro y Sanji opinaban el capitán estuviera tan obsesionado con Shanks, pero pensaron, si quiere escuchar que escuche, aprovechemos el tiempo. La verdadera fragancia ha estado guardada muchos años. ¿Cuántas injusticias? ¿Cuántos insultos? Quizás Loki ya se haya acostumbrado. Hasta hoy, Jabba le habló amablemente. Aparte de Hashirudin, ¿con quién más puedes hablar? Él es tu medio hermano. Tienen el mismo padre. Inmediatamente, Hashirudin preguntó a Loki. Te doy 3 minutos para contarlo todo. ¿Qué sucedió en el castillo aquel día hace 14 años? Si aún te consideras un guerrero de Elbaf, jura por los dioses que dirás la verdad. El príncipe, siempre arrogante, ahora solo puede esbozar una sonrisa amarga. ¿Cómo pueden los hermanos ser tan crueles? De nuevo, recuerda aquellos días pasados a los que no quiere volver a enfrentarse. Mientras el viento frío sopla sobre los oyentes y los guerreros que ya han partido en su viaje, el peor día en la vida de Loki finalmente es contado en detalle por él mismo. El tiempo retrocede 14 años. El príncipe de los deseos cae del cielo al castillo, asustando a los guardias. Al mirar, ven que son el señor Yalu y su alteza el príncipe quienes han regresado. Ambos entran y, guiados por los guardias, van al salón principal. Los dos han sido convocados por Harald, pero aún no saben qué quiere el rey. La relación entre Roger y su padre no era buena. Consideraba que Harald había vendido su alma al gobierno mundial y su descontento con el gobierno venía de la muerte de Rox. En manos de esa gente, el príncipe era rebelde y llegó a decir que si Elbaf se volvía un perro del gobierno, él estaría en contra. Yaluru representaba una nueva facción que ya luchaba por el poder. No quería hablar de política nacional y prefería dejar esos asuntos a los jóvenes. Luego, Loki señaló de inmediato y sin rodeos el problema del cambio de ambiente en Elbaf, de la cima a la base. Ya no es el orgulloso país de guerreros que era. Muchos jóvenes ni siquiera eligen armas y solo hablan de paz. Todo esto es consecuencia de las tonterías de la élite. Ambos tienen diferencias fundamentales sobre la dirección del país. El continente no es tan malo como dice Loki. Cuando apareció en el arco de la hermana, Aruru enfatizó reemplazar el saqueo por comercio, sin olvidar la identidad de guerrero. Mientras conversaban y caminaban, cerca del salón del rey, escucharon ruidos extraños. Los sirvientes en la puerta estaban nerviosos y agradecieron a Aruru por venir. Además, dieron la bienvenida al regreso del príncipe Loki, pero Loki, impaciente, les ordenó abrir la puerta. Estos soldados poco avispados aún querían seguir el protocolo y avisar a alguien, pero Loki no tuvo cortesía. Dio una patada y aplastó al desafortunado y la puerta bajo sus pies. Luego, Loki entró sin preocuparse, y lo que apareció ante él y Aruru fue una escena impactante. Harald estaba de pie en el centro, y fue rodeado y atacado hasta la muerte por innumerables guerreros de apoyo. Sin embargo, con las pistas es difícil saber quién es el villano. Mientras Loki y Aruru estaban atónitos, cerca del castillo, en un árbol, estaba la casa de las 3 pelucas. En ese momento, Falsabá y el pelirrojo se bañaban y charlaban. Él preguntó, hace 3 o 4 años que no nos bañamos juntos, ¿verdad? El pelirrojo se rió y dijo, ¿cómo es posible? El jefe de la fábrica falleció hace 10 años. Al mencionar a Roger y Ba, suspiraron por lo rápido que pasa el tiempo, y bromeó diciendo que para Shanks ha parecido aún más largo. En el brazo izquierdo de Shanks hay un diseño similar al de Somas, probablemente una pista importante para el futuro. Tras años de aventuras y tempestades, el pelirrojo suspiró por los grandes cambios de la vida. Él quería ser un pirata común junto a Boogie, pero tal vez fue porque el capitán Roger le dijo algo entonces. Más tarde, Shanks no pudo quedarse tranquilo, porque quería descubrir más secretos. Venir a Elbaf era parte de sus planes. Eres el hijo del destino. Así concluyó Jabba, quien evitó temas complicados, por lo que enseguida cambió de tema y preguntó por su encuentro con los 2 demonios en Little Garden. En ese momento, Lipli apareció, llamando a Shanxi, señorita Shang, y preguntó si la temperatura del agua era adecuada. No solo la temperatura era agradable, la ubicación de su casa de aguas termales es excelente, con una vista amplia, y siente curiosidad por la familia de este humano y un gigante. Lipli cuida de Cologne y ofrece a los invitados tartaletas de arándanos, además de buen vino. Shang pregunta, el señor Shang ya se fue, ¿verdad? Entonces, se menciona la historia de Jabba en un puerto con ciertas personas. Apenas empezaba a contarla cuando Jabba, frunciendo el ceño, lo interrumpió advirtiendo, oye, ¿todavía quieres salir vivo de este país? Siguiendo el orden, más adelante también mencionaron que Harald Jabba le preguntó a Shanks si conocía al otro, ya que él y Harald habían tenido una historia juntos en Marieyua. En ese entonces, el pelirrojo y el rey de los gigantes se llevaban bien, pero hay ciertos detalles que no es conveniente contar. Shanxi vino esta vez en parte para tener una conversación detallada con Harald, pero antes de que todo sucediera, antes de terminar de hablar, un rayo negro de Haki estalló estruendosamente en el castillo. Así fue, a grandes rasgos, el caso de Loki. La gente solo sabe que dentro ocurrió una masacre y que
El sabio rey Harald murió allí. Nadie sabe quién cerró la puerta, pero al final, sin posibilidad de escape, uno fue asesinado. La cabeza de Yalulu fue atravesada por una espada larga, y alguien se infiltró en el tesoro nacional del reino voluntario y se llevó la fruta ancestral heredada. Evidentemente, aquí hay muchos secretos ocultos. ¿Cómo fue que Loki fue el chivo expiatorio? Para entender esto, es imprescindible hablar de una figura clave, Harald. Hace 109 años, si preguntabas a qué temían más, todos respondían: la tripulación pirata de los gigantes. En aquellos años, los dos demonios aún eran jóvenes y la tripulación de los gigantes dominaba los mares. Sobre por qué la gente asociaba a los gigantes con el terror, el barco real de Harald era la razón principal. Solo para ver a la princesa de cierto país, lideró una expedición y desembarcó en ese reino en busca de la princesa. Harald aplastó cruelmente a los habitantes del castillo, burlándose de ellos. La multitud huía en todas direcciones, y un simple arrebato de entusiasmo traía consigo innumerables desastres. Así era el comportamiento de Harald en su juventud. A los 45 años, lo que equivale a 15 años humanos, ya se había convertido en el depositario del poder real de Elbaf. «Ahora, ¿quién es su dios?», gritaba Harald entre carcajadas. Esto es todo el contenido del capítulo 1152. Nos vemos en el próximo episodio.